Bueno, la clase pasada habíamos estado hablando un poco sobre lo que es el trabajo y lo que es la energía de un cuerpo o un sistema. Entonces, habíamos definido a que una fuerza si desplaza a un cuerpo, o sea, si una fuerza es responsable de que un cuerpo se desplace en una cierta dirección, entonces esa fuerza realizaba un trabajo sobre ese cuerpo. Esa era la condición que tenía que plantearse. Y en cuanto a energía, la definimos como un cambio, como una capacidad que tiene la energía para producir cambios en ese cuerpo, en otro cuerpo o en otro sistema, dependiendo el objeto de estudio. En el primer ejercicio o en alguno, no sé si seguirán en el mismo orden, van a encontrar que tienen que indicar ustedes entonces en qué casos se realiza un trabajo y en qué casos no se realiza trabajo. Lo que tienen que hacer es apegarse a la definición. Entonces, la definición requiere que sí o sí un cuerpo se desplace, o sea, se mueva sobre alguno de los ejes, puede ser el eje X o el eje Y, pero que sí o sí cambie su posición luego de un tiempo determinado. Entonces, acá hay dos casos en los que no se realiza fuerza. Por ejemplo, tenemos este caso donde este señor está empujando esta caja grande. Realiza una fuerza hacia allá, ¿no? Pero, como la fuerza no es muy grande, no logra mover al objeto. Entonces, en este caso, esta fuerza realizada por este señor no realiza trabajo, directamente porque no hay movimiento del cuerpo. En este otro caso, en donde el sujeto lleva así la caja de esta forma y se mueve porque la persona camina, o sea que si la persona camina, vemos que la fuerza y el sentido hacia donde se dirige la caja es el mismo que hacia donde camina la persona, sea en el eje X, pues, supongamos, ¿no? Positivo, pero la fuerza la realiza hacia arriba por la forma en la que está agarrando a esa caja. Es lo mismo que en el ejemplo que es, si lo vieron o lo van a ver, cuando lo encuentren, dice, levanto una piedra del suelo. Ustedes visualicen como cuando ustedes levantan algo, ¿no? Y también en ese caso visualicen cómo va a ser el, el movimiento de esa piedra como para saber si va a tener o no trabajo. En este caso puntual, como el movimiento va hacia allá, como indica esta flecha azul, pero la fuerza va hacia arriba, acuérdense que el trabajo a nivel teórico ya lo definimos, pero a nivel cálculo se calcula como la fuerza que se aplicó por la distancia que recorre el cuerpo, por el coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y la distancia. En este caso, el angulito que se forma es acá, de 90 grados, entre la fuerza y la distancia. El coseno de 90 grados es 0. Entonces el trabajo, al estar multiplicado por 0, es 0. Entonces, este es otro ejemplo de cuando no se realiza trabajo y sin embargo se está aplicando una fuerza. Por eso es que las definiciones de trabajo, la definición de trabajo no es la misma que usamos tal vez para referirnos nosotros a cosas que nos requieren un esfuerzo, ¿no? En física, entonces, trabajo es si el cuerpo se desplazó producto de una fuerza.
que actúa sobre ese cuerpo, ¿no? O sistema, si es un sistema compuesto por varios cuerpos, pero que no es el caso de lo que estudiamos nosotros, que estudiamos solamente un cuerpo que se mueve en el eje X, por ejemplo. Entonces, acá un ejemplo de cómo calcular el trabajo, para este caso el más sencillo, en donde solo tenemos una fuerza que se aplica sobre el cuerpo. Es igual al de la guía, pero le cambié los numeritos nomás, pero como para que lo podamos resolver. Entonces, la idea es calcular el trabajo que realiza un caballo que arrastra un carro por 10 kilómetros de distancia con una fuerza de 300 newton. Entonces, hay que establecer primero ciertas cosas. Por ejemplo, acá que les dibujé yo y hacer suposiciones, ¿no? Este es el carro y lo dibujé como un bloque, un cuadrado, un rectángulo, lo que ustedes quieran, ¿no? Esto es más bien un rectángulo. Pero si quieren hacer un cuadrado es lo mismo. Pero no me importa mucho la situación y también considero que la fuerza aplicada es para allá, por ejemplo, sobre el eje X positivo. La dirección del desplazamiento es para allá y la fuerza aplicada para allá. Porque si agrego complicaciones ya no tengo suficientes datos para agregar cosas. Por ejemplo, si digo, no, pero es a través de una cuerda, ya necesito más cosas. No es así nomás que lo voy a calcular para reducir todo. Entonces, esquematizo mi situación del problema de esta forma y listo. Entonces, ¿acá qué hago? Puedo aplicar la fórmula de trabajo directamente. ¿Qué debería definir antes también? De simplificar el problema, ¿no? Primero, y después ver las unidades. Fundamental es ver qué unidades tengo que usar. Entonces, en el SI, o sea, en el Sistema Internacional de Unidades, la fuerza tiene que estar en newtons y la distancia tiene que estar en metros. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo la fuerza en newtons, eso está bien, pero la distancia la tengo en kilómetros. Eso significa que antes de aplicar la fórmula, yo tengo que pasar estos kilómetros a metros. Entonces, se anoté acá, bueno, la fuerza esta rosada aplicada, que es aplicada por el caballo o por una persona, es indistinto. La fuerza aplicada y la dirección del desplazamiento son paralelas. Porque son paralelas, entonces el ángulo es 0. El coseno de 0 es 1. De ahí que la fórmula de trabajo, que es W, ¿no? W de trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que forman entre ellas. Esto, como es 1, se va. Y me termina quedando la versión resumida, que es la fuerza por la distancia. El desplazamiento o la distancia, que es lo mismo, como está en kilómetros, lo paso a metros. ¿Cómo lo paso? A través de una regla de 3 simple, donde ubico los kilómetros de este lado, porque es lo que yo tengo del lado izquierdo, y a lo que quiero llegar, que es a metros de este lado derecho. Entonces, sé la equivalencia, que es 1 kilómetro representan 1000 metros. Bueno, 10 kilómetros, que los que tengo yo, X. 10 kilómetros por 1000 metros dividido 1 kilómetro. Como ven, kilómetro se me va con kilómetro, el de arriba con el de abajo. Multiplico esto y me da 10.000 metros. O, como les puse acá, 1 por 10 a la 4 metros, aplicándole la notación científica de este número de acá arriba. Entonces, ahora que ya tengo la distancia pasada a metros, directamente puedo ir a decir, bueno, el trabajo es la fuerza por la distancia, la fuerza ya la tengo en newtons, entonces no le tengo que hacer nada y los multiplico para verificar que la fórmula para verificar que la unidad de el trabajo me quede bien. Les anoté acá abajo esto, que newton, ¿qué es? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Al multiplicarse por otro metro,
no se va, porque se van las cosas que una está arriba y otra abajo. Cuando están en la misma línea, no, sino que se hace metro cuadrado. Entonces, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado por otro metro, todo eso es es joule. Entonces multiplico directamente y me queda en joule. Me queda 3 millones de joules. Si le aplico notación científica, podría ser, ¿no? 3,0 por 10 a la 6 joules. Va a depender cómo tenga que expresar el número. Eso, realmente. Si lo tengo que expresar así, es que es muy grande, o si tengo que aplicar notación científica, entonces lo hago una vez que tengo el resultado. Lo mismo que la cantidad de cifras significativas y el redondeo. Va a depender todo del resultado que tenga. Entonces, primero hago todas las cuentas normalmente, anoto todo bien y luego recién ahí transformo este número a como sea que me lo pida el sistema del campus que tengo que ingresar las cosas. Pero lo más importante es saber primero resolver. Entonces, esta es la forma más fácil, la versión más fácil de un caso en donde una fuerza produce el desplazamiento de un cuerpo y por eso se produce un trabajo. Y ese trabajo se calcula como la fuerza por la distancia que recorre el cuerpo directamente. Si las unidades están todas bien, directamente multiplico. Si las unidades no están bien, previamente las paso a las unidades que corresponden en el Sistema Internacional de Unidades y recién ahí hago la multiplicación. O la división, lo que corresponda, porque por ejemplo, me van a dar variantes a esto. Me pueden decir el trabajo que se está realizando, por ejemplo, darme el valor de W en joules, ¿no? Y pedirme otra cosa y pedirme la fuerza. Y me dan el desplazamiento. Y me piden la fuerza. O me pueden dar el trabajo, la fuerza y pedirme la distancia que recorre. Como son 3 componentes de una fórmula, esta versión simplificada, ¿no? Que aplica para este caso puntual, como son 3 componentes, yo puedo calcular siempre cada uno de estos 3 si tengo los otros 2 que corresponden. Pero más variantes que esas no hay. O calculo el trabajo a partir de tener la fuerza y la distancia, o calculo la fuerza a partir de tener el trabajo y la distancia, o calculo la distancia a partir de tener el trabajo y la fuerza. Los únicos inconvenientes que puedo llegar a tener es, como les decía antes, de que tenga las unidades mal. O sea, no es que están mal, están bien, pero que no son las que corresponden al Sistema Internacional de Unidades. Entonces ahí está como el truquito de pasarlas previamente al que corresponde y recién ahí empezar a multiplicar o dividir. Siempre fíjense en eso como primera medida. Si todavía no han realizado ejercicios de esto o de la unidad pasada, que también pasaba, que te puede dar la magnitud, o sea, la guía pasada, número 1, también te podía tocar que tengas magnitudes diferentes a unidades para magnitudes diferentes, que no son las del E6. Ahí me trae porque estaba pensando como muchas cosas al mismo tiempo, pero la idea es que si no ejercitaron como primer medida, siempre miren en qué unidades medieron las cosas, las magnitudes. Y vaya a buscar siempre la del Sistema Internacional, porque si no las cuentas no me van a dar bien. Si yo llegaba y acá y en vez de metro ponía lo que estaba, que era kilómetro, y me va a dar un número, ¿no? Pero no va a estar bien. Y tal vez lo ingreso en el sistema, me pone mal, lo ingreso en el sistema y mal. Bueno, ya saben ustedes que si ingresan varias veces mal, puede ser que ya ahí diga, listo, ya con este ejercicio ya no puedes intentar más. Al margen de desaprobar, también está el decir, bueno, no entiendo qué estoy haciendo mal, sí estoy poniendo bien la formulita y poniendo bien
los valores que corresponden, ¿no? ¿Dónde está mi error? Porque más opciones de hacer cosas con trabajo no tenemos nosotros. Como les decía la clase pasada, cuando las fuerzas no son paralelas, sino que forman realmente un ángulo, bueno, ahí sí, ya voy a tener más variedad. O si tengo varias fuerzas, o cambia completamente esta situación. Si tengo la fuerza de rozamiento, bueno, ni hablar lo que cambia este ejercicio. Pero cuando simplemente tengo una sola fuerza que mueve al cuerpo, yo la acomodo, como les decía la semana pasada cuando vimos ejercicios de la unidad 1, obviamente que a mí me conviene acomodar mi eje de coordenadas acá, en el centro. X, Y, acá. Y para arriba positivo y desde acá para allá positivo para las X. ¿Para qué me voy a complicar usando otro eje? Siempre resumo todo a lo más simple. Y ahí sale fácilmente este ejercicio, todos los que son parecidos, porque les decía, más opción que esto no hay. O calculo la fuerza, o calculo el desplazamiento, o la distancia, o calculo el trabajo. Pero siempre si tengo que calcular una cosa, voy a tener las otras variables, porque si no, tampoco no se puede hacer. En cuanto a lo que es energía potencial, habíamos dicho que la energía potencial es la energía que tiene todo cuerpo por el hecho de estar a una determinada altura en la Tierra, en función de elegir un sistema de referencia previamente, porque todo esto es relativo al sistema de referencias que yo vaya a tomar. Lo que se puede hacer simplemente es calcular, por ejemplo, ¿no? Un caso, calcular la energía potencial que tiene un objeto que está apoyado a una determinada altura con respecto a mi nivel de referencia. Para ejemplificar cómo se calcula eso, lo que podemos ver es, por ejemplo, si tenemos una pelota que tiene como masa 3 kilos, está situada a una altura de 7 metros con respecto a ese nivel de referencia desde el suelo, por eso dice desde el suelo, porque ese es desde el suelo se trazará el eje de coordenada XY. ¿Cuál sería entonces su energía potencial? Siempre les recomiendo tener a mano, saberse si tienen buena memoria, las formulitas para cada cosa. Por ejemplo, la energía potencial se calcula como masa por aceleración de la gravedad, que siempre en estos casos es G, ¿no? Por H, que H es la altura. Esta es la formulita. Entonces, a la vez también tener en cuenta las unidades que hay que colocar para cada variable que está acá, que tienen que ser las del Sistema Internacional de Unidades. Por ejemplo, para la masa tiene que ser el kilo. Para la aceleración, cualquier aceleración, en este caso justo la aceleración de la gravedad siempre. Pero si no, otra aceleración cualquiera, que son todas, digamos, es el mismo concepto, es metro sobre segundo al cuadrado. Porque ese valor me lo podrían dar en otra unidad, por ejemplo, y yo lo tendría que pasar. Y la altura tiene que estar en metros, porque es la magnitud de longitud y longitud le corresponde el metro. Y la energía potencial, que tiene las mismas unidades que el trabajo, porque hay una relación directa entre ellos, entre el trabajo y la energía, tiene unidad de lo mismo, la J mayúscula, que es el joule, que acá siempre les aclaro como para repetirle varias veces así hasta que se les fije, ¿no? Que es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. O también para que tengan después a mano, cuando ustedes quieran ir anotándose las cosas, ¿no? Que tengan acá cómo son las unidades que sí o sí hay que usar. Entonces, directamente esto es colocar cada valor para
calcular la energía potencial. Para la masa son 3 kilos, para la aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y para la altura son 7 metros. Acá no había que hacer ninguna conversión porque todo estaba bien. Multiplico todo y la energía potencial me da que es 205, perdón, 8 joules. ¿Qué quiere decir eso? Que para este cuerpo de esta masa específica, ubicado a esta altura específica, va a tener disponible una energía potencial de 200,5 joules, que esta es la energía que está disponible para ser intercambiada con el medio ambiente o para ser transformada en otro tipo de energía. Entonces, ahí viene todo lo de que la energía nunca puede crearse de la nada, ni puede destruirse tampoco, sino que se va transformando y se va convirtiendo de un tipo de energía a otro tipo de energía. Y que sí o sí los valores siempre tienen que estar representados como formas de energía, ya que no pueden desaparecer. En este caso, este cuerpo, por estar a esa altura determinada desde este nivel de referencia, acá se los coloqué acá abajo, a esto me refiero de que acá se pone el nivel de referencia, ¿no? Acá en este punto es este XY, o sea que el 0,0 está acá en el suelo, y por eso es que a esta altura es 7 metros, por ejemplo, porque el 0 está acá abajo. Entonces esto está a 7 metros del suelo, o sea, de la parte positiva de las Y. ¿Qué va a pasar? Está acá, ¿no? Y la fuerza que tiene es la fuerza peso, que es la fuerza con la que la Tierra atrae a este cuerpo y a todos los cuerpos que están adentro de la Tierra. De acá que la aceleración de la gravedad es la que corresponde a la aceleración, perdón, es la que corresponde a la aceleración de la gravedad y no es cualquier aceleración. Entonces, esta es la forma para calcular la energía potencial de un cuerpo. Y la teoría es que un cuerpo va a tener energía potencial debido a que está a una determinada altura en función de un sistema de referencia y que esa energía potencial puede ser intercambiada y convertida en otro tipo de energía. Y eso va a implicar una transformación que ocurre internamente sobre este cuerpo, porque externamente a este cuerpo no le pasa nada, más que moverse. Por ejemplo, si se moviera, no le pasa nada, a menos que lo destruyeran de alguna otra forma, ¿no? Pero si es un movimiento, no le pasa nada a la masa total. Por eso la semana pasada, el lunes pasado les decía que tal vez es práctico encarar a entender el trabajo como un movimiento, como verlo como que es algo que habla más de lo externo del cuerpo y a la energía a algo que habla más de lo interno del cuerpo. Transformaciones que tienen que ver con lo interno, pero que sin embargo están completamente ligados porque van de la mano. El trabajo y la energía, en física, ¿no? Bajo estas definiciones. Entonces, ¿qué podemos mencionar sobre esta situación de este cuerpo que está retomando, ¿no? Un cuerpo cualquiera que está a una determinada altura con respecto al nivel del suelo, bajo este sistema de coordenadas, que por ejemplo se deja caer. Hasta acá, ¿no? Bueno, este tendría que haber estado más, bueno, acá, pero se entiende que es la misma línea, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hablar sobre la situación de este cuerpo? Lo que podemos decir es que en este punto de la altura máxima, la altura total, este cuerpo tiene todo energía potencial. ¿Cómo lo calculamos recién?
A esta altura dada, un cuerpo de masa m conocida, si tuviéramos los datos, lo calculamos. Si no lo tenemos y queremos hablar teóricamente nada más sobre la situación de este cuerpo, ya podemos saber que a esta altura dada, este cuerpo entonces tiene energía potencial, que es justamente la energía que está disponible para ser intercambiada y que depende, obvio, de esta altura. Entonces, en esta situación, tiene energía potencial. ¿Qué va a pasar? Como va a caer este cuerpo, a medida que caiga, va a ir hacia el suelo. ¿Por qué? Porque solamente tiene la fuerza peso, no tiene ninguna otra fuerza. Esta fuerza es la que va a hacer que caiga, ya que nada lo está atajando ni nada, entonces cae. A medida... disculpen, que hay alguien que pidió... entrar. Perdonen ahí que lo acepto, que corté ahí, no sé bien qué estaba diciendo. Bueno, a ver, esperen, vamos a retomar entonces la situación. La situación, habíamos dicho, la siguiente. Tenemos este cuerpo de masa M que si no lo conocemos porque no tenemos los datos, bueno, tiene masa M, está a esta determinada altura desde este sistema de referencias, acá está el suelo, y va a caer por la acción de la fuerza peso. Lo que podemos saber en este punto entonces es que lo que tiene es todo energía potencial. En este punto, a medida que caiga, la velocidad del cuerpo aumenta, cada vez se hace mayor, cuanto más cerca del piso está, que aumenta así como está la dirección hacia abajo, la velocidad que adquiere este cuerpo por caer, y en este instante previo a tocar el piso, acá en este punto, todo lo que tiene es energía cinética, que es la energía propia del movimiento, que es que la transformación de la energía potencial a energía cinética. Simplemente se transformó de un tipo de energía a otro, porque como no se puede perder ni destruir, toda la energía potencial se transformó en toda energía cinética. Estos son como los dos puntos claves de esta caída. Cuando empieza, que se le suele llamar, como está ahí, está acá por eso, ¿no? Que se le suele llamar energía potencial inicial, porque es con la que empieza, y que a su vez es la total, también si lo encuentran así o lo ven así, es lo mismo, porque es la total que puede tener ese cuerpo en estas condiciones. Si cambia la altura, por supuesto que va a cambiar la energía potencial, pero ya no sería este mismo ejemplo, ¿no? Entonces, acá arriba es una situación y acá abajo es otra situación. ¿Qué tienen en común estas dos situaciones? Que la energía potencial, disculpen, acá les quería decir, esto significa energía cinética final, la E, la C y la F. Porque pueden encontrarlo así o en los ejercicios de la guía dice energía cinética final. ¿Qué quiere decir? Es esta energía en este instante previo a que toque el piso, que es la máxima energía cinética que puede tener. Entonces, la energía cinética final es igual a la energía potencial inicial, porque es toda la energía potencial con la que arrancó que se transformó en energía cinética. ¿Qué sabemos? Que la suma de la energía potencial más la energía cinética da la energía mecánica del cuerpo. Porque a este tipo de trabajos lo van a encontrar como trabajo mecánico, seguramente en bibliografía, si ustedes leen, o puede ser que en la guía en alguna parte diga trabajo mecánico o en algún lado lo vean. Trabajo mecánico es porque es el trabajo del movimiento. De ahí viene la palabra mecánico. Entonces, en cada punto
cada punto de la caída, tanto el primero como este último, como todos los puntitos que se les ocurran que estén acá en el medio de la caída, todos esos puntos nosotros podemos saber en cada uno cómo es la energía cinética y cómo es la energía potencial. Y sabemos siempre que la energía mecánica, que es la energía del cuerpo, va a ser la suma de la energía potencial y cinética. ¿Qué sabemos también? Que la energía mecánica, que es la energía total, en este punto, cuando empieza, es igual a la energía potencial inicial. ¿Por qué? Porque ¿qué dijimos? Que acá es todo energía potencial. Si le sumamos el término más energía cinética, supónganse que porque es la definición de energía mecánica, como la energía cinética es cero, se anula ese término. Y queda que la energía mecánica en este punto es igual a la energía potencial inicial o total, porque es la que tiene el cuerpo. Para este caso, con esta altura h definida, ¿no? Ahora, en este otro punto, que es la situación que es importante, ¿no? En esta caída, en este punto entonces la energía mecánica va a ser igual a la energía cinética final más, siempre, ¿no? Más la energía potencial del cuerpo. Pero como la energía potencial es cero acá, porque es todo energía cinética, vuelve a pasar la situación de antes, pero al revés, que ese término de energía potencial al ser cero no cuenta. Entonces la energía mecánica en este punto va a ser igual a la energía cinética final. Ahora, en los puntos del medio, como no hay un caso tan drástico de que una es cero, ¿no? Acá la cinética es cero, acá arriba. Todo es potencial, pero acá todo es cinética y la potencial es cero. Bueno, son estos dos puntos, pero en el medio no son cero. En el medio están todas las relaciones posibles que hay entre ellas. Entonces, en el medio, ¿cómo lo calculo? Así, a la energía mecánica, como la energía potencial más la energía cinética, porque ninguna se hace cero. Entonces, bueno, iré viendo qué valores tengo en cada punto. Va a depender del ejercicio de la cuenta particular que yo tenga, pero les va a salir siempre y cuando entiendan cómo son las situaciones, tanto cuando empieza, cuando termina, cómo es en el medio. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, la situación típica que puede aparecer es que yo tenga, por ejemplo, el valor de la masa de este cuerpo y tenga la velocidad en un punto. O sea, la velocidad que tiene el cuerpo en un punto del camino, del recorrido, de la caída. Y si ese punto justo es la mitad del recorrido, que sería la mitad de la altura, por ejemplo, entonces, como es la mitad, justamente, yo voy a saber que en ese punto la energía cinética es igual a la energía potencial. Solo en ese punto, en los otros puntos no. Entonces, ¿qué es lo que haría? Si tengo la masa y tengo la velocidad, esperen que los hago acá. Vean solamente la fórmula. La fórmula para calcular energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si yo tengo la masa del cuerpo y tengo la velocidad que tiene en ese punto, y justo ese punto es la mitad del recorrido, la mitad de la altura, si yo meto todos esos valores, o sea, la masa, la velocidad al cuadrado, siempre en las unidades que corresponde, o sea, la masa en kilos, la velocidad en metros sobre segundo, todo bien, cosa de que la energía cinética realmente me quede en joule. Entonces yo calculo la energía cinética para ese punto. Justo ese punto es la mitad del recorrido. Ahí, como sé que es la mitad del recorrido, digo, entonces en este punto la masa, perdonen, que sonaba mi celular.
Entonces, en ese punto, la energía cinética que acabo de calcular es igual a la energía potencial. Si quiero saber la altura, porque vean que a todo esto yo hablo de la mitad, la mitad del recorrido. Nunca dije la altura, sino que ya sé que es la mitad. ¿Cómo hago para saber la altura? Ahora, como yo sé que esa energía cinética es igual a la energía potencial, digo, bueno, tengo esta situación. La energía potencial es igual a la masa, que la tengo, por la aceleración de la gravedad, que la tengo, por h, que no lo tengo. Y esto lo acabo de calcular, porque igualé, porque sé que es la mitad del recorrido. Entonces, de ese punto calculo la altura. Y ahí tengo la altura, cuando hago todas esas cuentas que tengo. La altura a la mitad del recorrido. Si a esa altura final, supónganse que me dio 15 metros, yo sé que esa es la mitad del recorrido. Ojo, ahí no se van a confundir pensando que esa es la altura total. Esa es la altura de la mitad del recorrido. Y entonces a esa altura la multiplico por 2 y me da la altura total, que sería la altura total que acá, la altura desde que empezó a bajar el cuerpo. Les iba a decir, a la vez, ustedes si usan esta estrategia, por ejemplo, de igualarlas, es justamente porque hay un momento en donde yo las puedo igualar, ¿no?, a la mitad. Otro momento en donde las puedo igualar también cuando es el que acabamos de ver, de la energía cinética final va a ser igual a la energía potencial inicial. Pero ese momento, ¿cómo se caracteriza? ¿Por qué tipo de velocidad? ¿Una velocidad en la mitad del recorrido? No va a decir eso, sino la velocidad final con la que llegó. Entonces vean que en función del enunciado, ustedes van a saber en qué punto del recorrido están. Si a ustedes les dicen, la velocidad a la mitad del recorrido es 10 metros sobre segundo, bueno, es a la mitad del recorrido, no es la total. No pueden hacer ningún tipo de valoración sobre eso, ni sacar conclusiones, nada. Esa es la mitad del recorrido. Ahora, si les dicen la velocidad con la que la pelota llegó al suelo o el cuerpo llegó al suelo, bueno, esa es la velocidad final de ese recorrido. Y la velocidad final sería la velocidad en este punto. La velocidad final tiene y se corresponde con una energía cinética final. Y la energía cinética final del cuerpo es igual a la energía potencial inicial del cuerpo. Entonces vean que cuando ustedes igualen eso, ahí sí estarían igualando a la altura total del cuerpo, porque la energía potencial inicial del cuerpo le corresponde a la altura total del cuerpo. Entonces, ustedes pueden igualarlas a estas energías, pero van a tener que tener en cuenta en qué punto del recorrido están. ¿Les pueden decir otra cosa que no sea la mitad? Sí, también. Ahí tendrán que hacer las cuentas que hagan falta, pero lo más probable es que aparezca cómo es la situación de la energía potencial al inicio, cómo es la energía cinética final, qué relación guardan. Y bueno, eso se explica a través de decir que toda la energía potencial, o sea, la del inicio, se transforma en energía cinética, porque el cuerpo cae cuando termina, justo en el instante previo a cuando termina el recorrido. En el medio ya no se sabe, hay que hacer las cuentas. Lo que sí se sabe en el medio del recorrido es que si sumo la energía potencial más la energía cinética, me da la energía mecánica del cuerpo. Que la energía mecánica, entonces, a la vez, que es la energía es igual a la energía potencial inicial,
y es igual a la energía cinética final, por lo de que los términos se anulan porque son cero. Acá todo es energía potencial y acá todo es cinética. En el medio no. Entonces, a nivel teórico yo tengo como cosas para decir, ¿no? Por eso les puede aparecer un ejercicio teórico sobre esto, que consiste en saber eso, en qué punto, en cada punto qué comportamiento tiene, qué características tiene. En cuanto a energía mecánica del cuerpo, en cuanto a energía potencial inicial, energía cinética final, o en el medio del recorrido, o en cualquier punto del recorrido. El fundamento que tiene esto es a través de decir que a medida que cae, un tipo de energía se transforma en el otro tipo de energía. Por eso es que la suma de los dos, a medida que cae en cada punto, la suma de los dos términos, tienen que dar la totalidad de energía que tiene ese cuerpo. No puede desaparecer de una parte. Y a la vez, esa totalidad de energía que tiene ese cuerpo está definida también, porque es la energía potencial que tiene la altura máxima de la que cae. Más no puede tener a esta altura. Si está a otra altura, claro que sí, que puede tener más. A mayor altura tendrá más, ¿no? Porque la altura refleja esto, esta distancia desde el eje de coordenadas elegido. En cuanto a lo que es calcular la energía cinética, lo que les puede tocar, este es como es como el ejercicio 10 de la guía, que les pida calcular la energía cinética de un vehículo de 1300 kilogramos de masa, ¿no? Le da la masa del cuerpo y ese vehículo se está moviendo, obviamente, por el eje X positivo. Nos conviene agarrar ese eje para no complicarnos con los signos ni nada raro. Y la masa, bueno, me da la masa y me dice que ese cuerpo, a medida que se mueve, tiene una velocidad de 160 kilómetros por hora. Entonces, primero que tengo que saber para calcular la energía cinética, la fórmula de la energía cinética, que es esta siempre, 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué más tengo que tener en cuenta siempre que voy a hacer un ejercicio? Las unidades en el Sistema Internacional de Unidades para cada magnitud. Masa va en kilos y velocidad en metros sobre segundo. Esto, si yo pongo kilo y metros sobre segundo, garantiza que el resultado va a estar en joule. Vean que metro sobre segundo al cuadrado hace que metro quede al cuadrado y que segundo quede al cuadrado por las propiedades matemáticas de lo que es elevar un número y su unidad al cuadrado, ¿no? Lo mismo pasaría si es elevarlo al cubo o a más. Entonces, yo ya tengo todo realmente para calcular la energía cinética. Tengo la masa y la velocidad. Es cuestión nomás de aplicar la fórmula y entender por ahí a nivel teórico que la energía cinética es la energía del movimiento del cuerpo. Cuando se está desplazando de un punto al otro, entonces ahí hay energía cinética, que quiere decir que la energía del cuerpo se está transformando, que es la energía que va a tener ese cuerpo disponible. Como cada cuerpo que está en la Tierra tiene una energía disponible, ¿no? Propia, digamos que la energía es una propiedad típica de la materia. Y todo lo que nosotros conocemos es materia. Entonces, el único inconveniente es que a la velocidad no la tengo en metros sobre segundo, sino que la tengo en kilómetro por hora. Otra vez les repito, si yo llego y pongo acá 160 kilómetros por hora, no me va a dar bien, no va a estar bien. Pero es porque previamente tenía que haber pasado estos 160 kilómetros por hora a metros sobre segundo. ¿Cómo lo hago? Una forma es a partir de usar los factores de conversión. Como vimos al principio,
acomodo lo que yo tengo, los 160 kilómetros sobre hora, ¿no? De esta forma para que visualmente sea fácil de ver cómo se tienen que ir las unidades y cuál tiene que quedar arriba. Entonces, si kilómetro está acá arriba, se tiene que ir, tiene que aparecer un kilómetro acá abajo. Y tiene que quedarse el metro como unidad final. Entonces el metro tiene que aparecer acá arriba. En este factor pongo la equivalencia que corresponde, no pongo cualquier número. Pongo la equivalencia que hay entre los metros y los kilómetros, que es que 1 kilómetro son 1000 metros. Y para la hora que está acá abajo, hago lo mismo. Quiero que la hora se vaya, entonces como está acá abajo, tengo que poner una hora acá arriba, así la puedo simplificar. Y tengo que poner lo que quiero que permanezca acá abajo, que son los segundos. Entonces pongo la equivalencia que me relaciona la hora con los segundos. Y esa es que una hora equivalen a 3600 segundos. Entonces, hora se me va con hora y listo, me quedan segundos. ¿Qué hago? Multiplico directamente. O sea, 160 por 1000. Si quiero, puedo poner por 1. Si no me da confianza, es lo mismo. Multiplicar por 1 siempre deja el mismo número. Dividido, y puedo dividir por 1, y es lo mismo, dividir por 1 te deja el mismo número. Y dividido 3600. Cuando hago esta cuentita, me queda que la velocidad ahora ya pasada es 44,44 metros sobre segundo. Ahí me había puesto, tiendo a poner la M con 3 pancitas, por escribir mal realmente, ¿no? Pero la M son 2 pancitas y la N una pancita, realmente, ¿no? Como hay que escribir bien. Entonces, como mandé 3 pancitas, ahí me lo borré y después me olvidé. Entonces, ahora sí que tengo la velocidad pasada a metros sobre segundo, como está acá, vean acá, metros sobre segundo, ya puedo llegar y poner todos los números en la fórmula y ya está. Me queda que la energía cinética para este cuerpo, con esta masa que se mueve a esta velocidad, va a ser igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Vuelvo a hacer toda esta cuenta, me queda un número grande y como, bueno, dependiendo cómo lo tengo que ingresar al sistema, veré. Si me pide connotación científica, entonces este número da 1,28 por 10 a la 6 joules. Me da súper bien porque me da kilo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, acá yo tomé 1,28, ¿no? Acá atrás de este 28 tenía un 3. Como el 3 es menor que 5, el 8 lo dejé como está y tomé estas 3 cifras significativas, ¿no? Pero ustedes, la expresión del resultado final de los ejercicios estos que hagan, son todos similares a estos que estamos viendo hoy acá, vean, depende, si les dice 3 cifras significativas, bueno, tomen 3 y luego redondeen. Una vez que definen la cantidad, redondean. Si les pide 4, tomen 4, porque eso va a depender de cómo pide ahora el sistema que ingreses. Antes, como el ejercicio era así, ¿no? No había que ingresar nada, sino solamente hacerlo, resolverlo, interpretarlo, listo. Uno llegaba más o menos a un número así y se daba por está bien. Si tomabas 4 cifras significativas y bueno, y estaba bien el redondeo, ¿no? Está bien también, porque no había una regla estricta, pero ahora que el sistema tiene todas estas vueltas, bueno, hay que ver entonces la expresión del resultado que se ajuste a lo que el sistema pide. Lo mismo que esto. Yo pongo acá por día a las 6, pero en el sistema se ingresa una E mayúscula y un 6 al lado, sin espacio, sin nada. Bueno, eso es algo que seguramente ya vieron en la guía, con lo que se están familiarizando y que es como un código como un código específico, ¿no? De nomenclatura. En cuanto a los cálculos que se puedan hacer con esto, por ejemplo, nos queda ver potencia. La potencia se relaciona
con una capacidad, pero que tiene un aparato o un equipo, y que es la medida de del trabajo que realiza, pero teniéndolo en cuenta en un rango de tiempo. Entonces, algo simple para hacer con potencia podría ser calcular la potencia de una máquina que realiza una cantidad de trabajo determinada, como está acá en el ejemplo, que es como el ejercicio 5. Nos dicen a nosotros qué trabajo realiza la máquina y nos dicen en media hora, o sea que nos dicen el tiempo que estuvo funcionando. En este caso es media hora. Hay que decodificar eso, media hora para nosotros, todos sabemos que media hora son 30 minutos, porque bueno, es así como por ahí hablamos coloquialmente, ¿no? Para decir, en vez de decir 30 minutos, decimos media hora. Entonces, una de las formas de calcular potencia es a través de decir que la potencia es igual al trabajo realizado por la máquina en el tiempo que estuvo andando la máquina. Entonces, como datos tenemos el trabajo en joules, ya está en la medida que corresponde en el SI para trabajo, que es el joule, y el tiempo está en 30 minutos. Pero el tiempo siempre tiene que estar en segundos, no puede estar en minutos. Entonces, antes de llegar y meter los valores acá en la fórmula y ya dividir o hacer la operación, yo tengo que pasar estos 30 minutos a segundos. ¿Cómo lo hago? A través de una regla de 3 simple, porque es lo más fácil, y a través de acordarme la equivalencia que hay entre los minutos y los segundos. Entonces, un minuto, que es lo que yo tengo, lo pongo en la columna izquierda, representan 60 segundos o equivalen a 60 segundos. 30 minutos, que es lo que yo tengo realmente como tiempo de donde estuvo funcionando esa máquina, 30 minutos van a ser igual a 30 minutos por 60 segundos sobre un minuto. Siempre acuérdense que a ustedes, la unidad que ustedes tienen, se les tiene que ir y les tiene que quedar ahora la unidad que quieren, en este caso segundo. Entonces, verificar que eso les da bien es saber que han acomodado bien si se les anulan, o sea, los minutos que ustedes tienen con los minutos abajo. Si no les pasa eso, es porque están acomodando las cosas mal. Se habrán puesto lo que tienen acá, por ejemplo, o algo raro habrán hecho que no les queda bien. Si les queda bien, es porque acomodaron bien esto, ¿no? Y siempre se les tiene que ir la unidad que ustedes tienen y les tiene que permanecer, o sea, quedar como resultado la unidad que ustedes necesitan. Entonces hago la cuentita de 30 por 60 y me da que esto equivale a 1800 segundos. Para segundo es solo una S minúscula, no es otra abreviatura, digamos, ¿no? Porque a veces se escriben SEG, así la S, la E y la G. O sea, puede ser coloquialmente que zafe eso, pero realmente no es la unidad, el símbolo de la unidad, sino que es una S minúscula. Esas cositas también hay que tenerlas en cuenta para el sistema, ¿no? Cuando ustedes tengan que ingresar segundos en el sistema, ponen la S minúscula y ya está. Entonces, ahora sí, ya estoy listo para ir y poner el trabajo y el tiempo en la fórmula y me va a dar la potencia. Entonces, el trabajo, que es 36.000 joules sobre 1800 segundos, hago esa división y me da 20. La unidad, ¿cómo sé? Bueno, es que tengo que acordarme, tengo que saber o tener anotado que la unidad para la potencia es watt o vatio. Entonces, ¿el watt qué es? El watt es joules sobre segundo. ¿Cómo me quedo acá? Justamente. Joule sobre segundo. Eso es el watt. Y a ver si tengo, no tengo otras. Les iba a comentar sobre
sobre comparar teóricamente. Hay un ejercicio que a ustedes les habla sobre comparar teóricamente cómo es la potencia de dos equipos diferentes, claro, y hablar sobre cuál es más potente que el otro. Pero no les dice valores, ¿no? ¿Qué pasa? Eso se puede responder a través de mirar los valores, ¿no? Directamente. Pero también en lo que es estas carreras así, se suele demostrar más las cosas con... No digo que está mal, ¿eh? Si ustedes teóricamente responden va a estar perfecto. Pero si ustedes ponen números y llegan a unos números, ¿no? Entonces eso es como es la forma de verificar. Aguárdenme que sentí un ruidito, pero no sé qué es. No, nada, me parece. No. Bueno, ¿qué les estaba por decir? Que, por ejemplo, a mí me va a decir que tengo una máquina, la número 1, si quieren, o la A, esto o lo mismo, ¿no? Vamos a ir escribiendo acá. Vamos a hacerlo porque me acordé que este por ahí no puede traer algún inconveniente, ¿no? Para interpretarlo. Entonces, a mí me va a dar como dato que la máquina 1, por ejemplo, realiza un determinado trabajo en 50 minutos. 50 minutos, que es el tiempo. Porque siempre para evaluar potencia nos hace falta el tiempo, ¿no? Porque sí o sí, así es la definición. Y que voy a tener una máquina 2 que realiza el mismo trabajo, pero... era al revés igual. Bueno, la 2 hace en 50 minutos. Y para agarrarlo literal, como el del ejercicio. Acá era 60. Entonces, 1 hora 60. Sí, está perfecto. Entonces, el ejercicio dice que yo tengo una máquina que realiza un determinado trabajo en 60 minutos. Y que tengo otra máquina que realiza el mismo. Vean que ahí lo que es importante es interpretar que el trabajo es el mismo. Porque dice, realiza el mismo trabajo que la otra máquina, pero lo hace en 50 minutos. Entonces, sin hacer cuentas, sin necesitar saber nada, yo ya sé, ¿no? Interpretando y a partir de la fórmula de potencia, yo ya sé que si una máquina realiza un determinado trabajo en 1 hora o 60 minutos y la otra lo realiza al mismo trabajo en 50 minutos, que es menos tiempo, solamente por interpretar esto, yo ya sé que entonces la segunda máquina, que gasta menos tiempo en hacer ese trabajo, es más potente. A nivel teórico ya lo sé, pero... esperen acá, que no era algo borré. Bueno, acá, tiempo. Tiempo igual a 50. ¿Qué puedo hacer yo si quiero esto asignar? Lo que se suele hacer es fijar un número. Por ejemplo, digo números redondos, lindos, enteros, ¿no? No se van a complicar. Por ejemplo, a mí me gusta decir 100, ¿no? El trabajo, vamos a decir que es 100 para las dos. Para la máquina 1 y para la 2, porque eso lo dice en el enunciado. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que la potencia 1 va a ser igual a 100, ¿no? Que es el trabajo dividido el tiempo, que son 60 minutos. Pero ustedes ya saben que estos 60 minutos hay que pasarlos a segundos, porque no se puede poner en minutos, porque la potencia requiere que sean en segundos. Entonces, 60 minutos ya sabemos por las correlaciones
que son 3.600 segundos. Entonces yo voy a saber que en realidad esta cuenta es lo mismo que decir 100 dividido 3.600, ¿no? Segundos. ¿100 qué? 100 joules, obviamente. 100 joules y 3.600 segundos. Todas las unidades, todo lindo, todo bien, no hay problema. Ahí está. Y la potencia 2 va a ser, la potencia 2 va a ser lo mismo. Va a ser 100 joules sobre, pero ahora 50 minutos. Esto es lo mismo que 100 joules sobre, y el equivalente. 50 minutos pasados a segundos son 3.000 segundos. Esto igual ustedes lo pueden hacer con la reglita de 3, calculan cuántos son 50 minutos y le va a dar que son 3.000 segundos. Entonces, ¿qué hago? Hago esta cuenta. Voy y hago las cuentas con este número que yo le asigné al trabajo. ¿Por qué le puse 100? Porque sí, le podría haberle puesto 1, 10, 10.000, 50, 40, cualquier número, pero la idea es que le ponga cualquier número, pero que interprete que como el trabajo del número, el trabajo del mismo, el número tiene que ser el mismo. No le puedo poner 40 joules acá y 170 joules acá, porque ya vean que no estaría comparando nada, no tiene lógica. Yo tengo que comparar un mismo trabajo realizado por dos máquinas diferentes, pero que gastan distinto tiempo, para saber en función de eso cuál es más potente o no. Esta me da esa cuenta de 100 sobre 3.600, me da 0,027. Y esta otra cuenta de 100 dividido 3.000 me da 0,033. Obviamente que watt, ¿no? Por las unidades, pero eso está, ahí está. Entonces, ahora al asignarle valores al trabajo, ¿no? Y hacer toda la cuentita, lo que puedo ver es lo que podía comprobar teóricamente, que la potencia de la máquina 2 es mayor que la de la máquina 1. Pero ya teóricamente yo lo podía responder diciendo que como realizan el mismo trabajo, pero una gasta menos tiempo en hacerlo, habla como un poco de que de la eficiencia también, la potencia, de cuán eficiente es esa máquina. Como la 2 gasta menos tiempo en realizar ese mismo trabajo que la 1, era más potente. Si eso lo pueden ver con la teoría, perfecto. Si necesitan, pueden hacer esto de ponerle un número específico al trabajo para las dos máquinas y calcular la potencia a esos tiempos. Y ahí les daría tranquilamente que les confirma la teoría. Entonces, esto era como para fijar la teoría de potencia. Pero no... bueno, como les decía hoy al principio, sobre qué les puede pasar. En este caso de potencia puede ser al revés también, ¿no? Que les den la potencia que hace una máquina y que les den el trabajo y que les pidan cuánto tiempo tardó en hacer ese trabajo a esa potencia. Y, o al revés, que le den el tiempo que una máquina estuvo trabajando y que le den la potencia que tiene esa máquina y que les pidan realmente el trabajo neto que hizo. Entonces, bueno, desde esta misma fórmula se calcula todo, se va despejando. Como les decía hoy para trabajo, como tienen tres variables, pueden calcular cualquiera de estas tres y tienen las otras dos restantes. Pero no hay más variedad con respecto a estos temas. O calculo la potencia así literal como es la definición de potencia, o calculo el trabajo o el tiempo dependiendo cada ejercicio. Lo más importante es conocer la fórmula, conocer las unidades, sobre todo. Conocer cómo es la unidad de potencia, cómo es la unidad de trabajo, cómo es la unidad de tiempo. Sí o sí para que me dé bien el número. Y se me simplifiquen las cosas que se me tengan que simplificar
o agrupar, ¿no? Porque obviamente cuando yo quiera calcular un tiempo, si puse bien las unidades, ese tiempo va a dar en segundos. Si no las puse bien, no sé, no va a dar bien. Y cuando la ingresen al sistema, les va a tirar un error. Entonces, para trabajo, como les decía al principio de todo, para trabajo va a pasar lo mismo. O calculo acá que se ve mejor, más grande, o calculo la fuerza que se está aplicando sobre el cuerpo, teniendo el trabajo y la distancia que recorrió, o calculo la distancia que recorrió a una determinada fuerza que realiza tal trabajo, o el trabajo en sí, ¿no? El trabajo a través de la fuerza y la distancia. Más variedad no hay que esto. ¿Por qué? Porque es la versión más simplificada de cómo se calcula un trabajo, como les decía hoy, a raíz de una única fuerza que está sobre ese cuerpo, que produce un desplazamiento, que consideramos que este desplazamiento va en línea paralela con la fuerza, en el mismo sentido, en el eje positivo de las X, haciendo todas esas contemplaciones, que no tenemos un angulito diferente de cero, porque ahí ya cambia la cosa. Bueno, bajo, que son todos los ejercicios que a ustedes le van a aparecer, son así, digamos, como este resumen que les puse acá sobre, bueno, dibujen el cuerpo, hagan un cuadrado, un rectángulo, lo que sea, y de ahí sáquenle la fuerza responsable del movimiento y ya está. Y pongan que el desplazamiento siempre va en el mismo sentido de la fuerza. Pero porque se realiza trabajo, ¿no? Ahora, es diferente cuando ustedes tienen que analizar situaciones en donde hay que evaluar si hay trabajo o no. La semana pasada les decía, que esto ya se relaciona con esto, ¿no? La semana pasada, ¿qué les decía? Que si yo tengo la mano quieta, por ejemplo, y sostengo algo, una piedra, ponele, me apoyan una piedra en la mano, y la sostengo un buen rato, y no pasa nada, entonces ahí como no hay desplazamiento, porque la piedra no se fue a ningún lado, sino que permaneció todo ese tiempo ahí, bueno, no hay trabajo. ¿Pero por qué? Porque no cumple la definición de trabajo sobre que sí o sí la fuerza que se está aplicando sobre el cuerpo tiene que producir desplazamiento. Son algunos casos en donde no hay trabajo, como este de acá que veíamos hoy, donde el tipo S aplica una fuerza sobre esa caja, pero no logra moverlo. ¿Por qué? Porque hace falta aplicar una fuerza mayor para mover ese cuerpo. Que se relaciona la fuerza con qué? Con la masa del cuerpo y la aceleración que va a tomar por la segunda ley de Newton. Pero eso ya es como tema pasado, viejo, ¿no? Entonces, para que esta caja puntual, ¿no? Que está acá se mueva, hace falta aplicar más fuerza. Tal vez tiene que venir otro sujeto y aplicar más fuerza. Esa ya es una situación distinta, digamos. Pero, así como está planteado, que este tipo hace una fuerza sobre esta caja y no la mueve, entonces no hay trabajo. Aunque luego de estar un buen rato empujando, ese tipo esté cansado, le duelen los brazos, las piernitas, no sé, lo que le puede llegar a doler, aunque le pase eso físicamente a él, eh, la explicación que se da no es a través de que estuvo realizando un trabajo sobre una caja, por ejemplo, ¿no? Y esta otra donde veíamos donde puntualmente la fuerza que aplica este otro tipo sobre esta caja es perpendicular a la dirección del desplazamiento de la caja. Y que en este caso, tomando como eje de referencia acá, donde empieza a moverse el tipo, la dirección del desplazamiento va a ser la misma con la que el tipo se mueve, ¿no? Por lo que él está llevando. O sea, sobre el eje X, perdón, positivo. Como está la velocidad, ¿no? Como veíamos al principio, para los que se incorporaron tarde, que ya hoy mismo no se pierdan y por ahí si no tienen que ver el video que fue esto al principio, ¿no? Igual, obviamente que si lo quieren ver para cuando vayan a repasar o cuando ustedes vayan a hacer ejercicios,
de la guía, que son parecidos a los que están acá, como para que los tomen de modelo y puedan ir copiando, ¿no? Entonces, en resumen, ténganse a mano las fórmulas para trabajo con su unidad, para las distintas energías, que son dos, la potencial, la cinética, bueno, y la de la energía mecánica, que es la suma de las dos energías, y para potencia, la más clásica, que es esta, que es trabajo sobre el tiempo, y la otra versión que ya involucra la velocidad, por si acaso, ¿no? Exactamente calá, porque tal vez no apareció acá en la guía, pero aparezca en los ejercicios de la evaluación. Entonces, para cada formulita, ténganse a mano las unidades que corresponden. Si les hace falta las equivalencias que hay entre ellas, también tengan todo a mano, porque no hace falta realmente que de memoria ahora sepan nada. Entonces, les va a dar bien siempre y cuando ustedes apliquen bien la fórmula y bien las unidades. Después, conceptualmente ya es otra cosa. O sea, si entienden o no entienden qué está pasando en esa situación, ya es otro cantar. Pero de que les puedan salir los ejercicios aplicando las fórmulas bien, eso está garantizado, digamos, porque es simplemente aplicar. Pero ahora que ustedes entiendan, ¿no? ¿Por qué en este caso, el número 1 que vimos, por qué en este caso hay trabajo? Porque la fuerza que se está haciendo es responsable de un movimiento del cuerpo, entonces sí hay trabajo. En este caso de la energía potencial, ¿a qué se debe esa energía potencial, no? Si todos los cuerpos la tienen, de qué depende, claramente depende de la masa del cuerpo y de la altura a la que esté ese cuerpo, ¿no? Más que nada, si la aceleración de la gravedad la consideramos constante, bueno, entonces va a depender de la masa de ese cuerpo y de la altura a la que se encuentre, y saber eso, que todo cuerpo tiene energía potencial, se debe a la altura a la que se encuentra con respecto a un eje que se trace, pero más que nada también después entender que ese cuerpo puede sufrir solamente lo que vemos nosotros, que es una caída libre, es decir, que sea lanzado desde ahí, que se caiga desde ahí hacia el piso. Entonces, en esas circunstancias, entender que lo que se pone en juego ahora es un cambio energético. Y ese cambio energético es que pase toda la energía potencial disponible a energía cinética, que es la propia del movimiento, característica del movimiento. Entonces, entender que la energía del cuerpo va a seguir siendo la misma realmente en cuanto a número, sino que va a cambiar de versión de energía. Porque no se puede destruir ni crear de repente de la nada. Digamos que este cuerpo no puede empezar con, supónganse, 300 joules. Ahora que ya conocemos las unidades, sabemos que la energía potencial inicial que tiene este cuerpo podría ser 300 joules. No puede de repente ganar y terminar teniendo una energía cinética final de 500 joules. Eso no puede pasar. De raíz, si ustedes les hacen cuenta y les sale eso, a nivel de saber la teoría van a saber que eso no es posible, porque no puede la energía cinética final de este cuerpo ser mayor a la energía potencial inicial, porque si no yo estaría en esa oportunidad afirmando que ganó de repente 200 joules, que lo sacó de quién sabe dónde, del aire, y que no se explica, ¿no? Diferente es cuando yo estoy haciendo una transformación en donde incorporo energía. Eso es otro cuento. Por ejemplo, que está el ejemplo de hervir agua. Dice, hiervo agua, ¿no? Y la llevo hasta, bueno, ya dije hiervo, caliento agua y la llevo hasta su hervor, que el hervor lo conocemos como el estado, el cambio de estado. O sea, el agua cuando la tengo así a temperatura ambiente es líquida.
tiene ese estado de la materia líquido. Ahora, lo pongo en un recipiente y la caliento, por ejemplo, para hervir una comida o para tomar mates, que es la típica. Entonces, para hacer cualquier cosa, caliento la cocina y le pongo fuego directo, ¿no? De la hornalla. Ahí, ¿qué estoy haciendo yo? Agregando calor, incorporándole calor a ese sistema. No es lo mismo que esta situación que está acá. Es otro cuento, porque ahí sí, claramente voy a tener un cambio en la energía, pero que se asocia a ese calor que se está entregando. ¿Qué va a pasar? Que el cambio de estado siempre es originado por una ganancia de energía de las moléculas que están adentro de, eh, de ese cuerpo, o una pérdida de energía de las moléculas que están adentro de ese cuerpo. Pero vean que es algo, como les decía hoy, interno. Yo solamente veo que, por ejemplo, empecé con agua líquida y después no tengo más nada. Por ejemplo, porque se evaporó completamente. Pero internamente, ¿qué le pasó? Que están las moléculas del líquido con un cierto movimiento, porque las moléculas del líquido tienen movimiento propio, que es la energía cinética propia de las moléculas, pero si yo empiezo a entregar energía en forma de calor, empiezan a absorber esa energía y a moverse más frenéticamente y también más caóticamente. Quiere decir que el movimiento no es ordenado, ni estructurado, ni nada, sino que es completamente al azar. Empiezan a moverse, aumenta la energía cinética del sistema, porque se mueven más y más rápido, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que eso propicia el cambio de estado. Pasan de líquido a gas. Y de ahí de gas, se van al ambiente y bueno, todo otro cuento, ¿no? Pero en ese caso sí, yo voy a ver que la energía interna del sistema, ya la voy a calcular diferente. La voy a calcular como lo que van a ver, lo que vieron en la guía sobre hablar sobre el trabajo que se está realizando sobre ese cuerpo y, por ejemplo, el calor que se libera, ¿no? Eso va a ¿qué? A sistemas en donde están sufriendo transformaciones. Entonces nosotros que no vemos nada de eso así a nivel cuentas, solamente teórico, de saber que igual en todo sistema que esté aislado o cerrado se va a conservar la energía y yo le voy a poder hacer un seguimiento, voy a poder saber entonces que la energía de ese sistema se va a transformar en otras y la voy a poder medir y todo, ¿no? Ahora, en sistemas abiertos, que quiere decir que son sistemas que están todo el día intercambiando materia y energía con el ambiente o el universo, bueno, ahí ya se hace más compleja seguir la medición de todos estos parámetros. Pero siempre a su vez puedo garantizar que no se pierde energía, sino que esa energía va a parar a aumentar la entropía del universo. Entonces, en esos contextos, tampoco se destruye la energía, ni se pierde, sino que toda la que esté sobrando es la que fue liberada al universo y aumentó la entropía del universo. Entonces está ahí almacenada en forma de entropía. Y cuando los sistemas consumen energía, que eso también hay muchos sistemas que necesitan energía para propiciar alguna transformación de otro estilo, que ya son cosas más específicas, ¿no? Pero lo podemos ver solamente como eso, como sistemas que necesitan capturar energía del universo. Bueno, entonces la energía que esté faltando va a estar ahí, ¿no? Adentro de este nuevo sistema que está consumiendo energía. A veces, cuando uno hace una solución en el laboratorio, la forma fácil que tiene para saber que ese sistema consume energía es cuando, por ejemplo, empezás a mezclas las cositas, ¿no? Mezclas el sólido con el líquido, ¿no? La típica, los mezclas, los revolvés y se pone completamente frío el recipiente. Estaba a temperatura ambiente y de repente estaba congelado.
Lo tocas, ¿no? A simple vista, sí, y está congelado el recipiente. Eso pasa porque ese sistema adentro, o sea, cuando ocurrió la transformación adentro, que es hacer la solución ahora, mezclarse el sólido con ese líquido, disolverse, esa transformación necesitó energía y esa energía se sacó del universo. Eso pasa, ¿no? O al revés, hay reacciones que las mezclas y levantan una temperatura impresionante y que hasta podrían explotar el recipiente al que las tenés, ¿no? Si no es el apropiado para soportar esa temperatura, podría romperse. Eso quiere decir que esas reacciones liberan completamente energía al medio ambiente, que, o sea, ocurrió un trabajo y ese trabajo involucra un cambio de energía. ¿Y el trabajo qué puede ser? Hacer una nueva sustancia. De dos sustancias, hacer una nueva. Como hoy les decía, yo que lo vamos a ver en la unidad de química, yo tengo un sólido y lo mezclo con un líquido, son dos sustancias diferentes. Cuando los mezclo, que es la acción de disolverlo, como cuando hago jugo, en mi vida común, ¿qué hago? Yo agarro el sobrecito de jugo, lo meto en un recipiente, le meto 1 litro de agua, o 2 litros de agua para ese juguito que rinde 2 litros, le meto 2 litros de agua, lo revuelvo con una cucharita y de repente ahora tengo jugo que antes no tenía. Antes tenía las cositas separadas, tenía el agua por un lado y el jugo por el otro, del polvo del jugo. Eso es una transformación. A veces me va a pasar que yo no puedo volver al punto anterior, donde no voy a poder volver desde el jugo, no tengo, por ejemplo, ¿no? No tengo forma de volver a tener polvo y agua, como antes. Entonces, cuando me pasa esto es una reacción irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque no puedo volver al punto previo. O sea, ahora que tengo jugo, no puedo hacer nada para volver a tener agua y polvo de jugo, ¿no? Entonces, si me pasa esto, es una reacción irreversible. Y si sí puedo volver al punto previo antes de mezclarlas, es reversible. Entonces, ese acto de que dos cosas se junten, se disuelvan y generen una nueva cosa, que es una reacción, es un trabajo. Y ese trabajo involucra un cambio de energía del sistema. Esa es la relación que hay entre el trabajo y la energía. Ahora, si esa energía consume más o libera al medio ambiente, bueno, eso ya es otra cuestión específica de cada reacción, pero esa es la relación que hay entre el trabajo y la energía. Entonces, en nuestro cuerpo vamos a tener ese tipo de situaciones, en donde se mezclan las cosas, o en donde movemos, el movimiento es trabajo mecánico, pero que involucra una transformación de ciertas células musculares para que se dé ese trabajo mecánico de yo poder mover la manito, levantar la piernita, ¿no? Por ejemplo, patear algo, ese tipo de trabajo mecánico en realidad involucra la transformación energética, perdón, interna propia ya de la materia, que tendré que analizar cómo es, ¿no? Si es de generación de algo o de ruptura o de quemar. Por ejemplo, quemar algo involucra siempre que sea irreversible, porque yo no puedo agarrar, quemo algo, quemo una hoja, que es la típica. Si yo quemo la hoja, después yo no puedo volver y hacer un proceso para tener la hoja como antes de quemarla. No, ahora tengo toda esa ceniza que deja la hoja quemada. Ya está. No puedo volver a tener la hoja. Bueno, eso es irreversible. ¿Qué es lo más probable o lo más frecuente? Es tener procesos irreversibles en los seres humanos y en la Tierra, ¿no? En el universo. Por eso esos procesos irreversibles siempre aumentan la entropía del universo. Cuando son reversibles, la dejan a la entropía del universo igual, ¿no? Y a la entropía del sistema la dejan igual.
porque no pasó nada, digamos, al ser reversible. Al ser irreversible, sí pasó, y pasó de que una parte de la energía de ese sistema se perdiera como calor, por ejemplo. Eso sería como el resumen de decir cómo se aplican estos fundamentos que parecen medio colgados, ¿no? En cosas más comunes y más típicas de nuestra existencia o de nuestro día a día. Bueno, ahí creo que sí. Bueno, con eso en realidad ya terminamos, porque vimos prácticamente todos los ejemplitos típicos que les van a tocar para hacer en la guía y en las evaluaciones que son parecidas a las guías. Así que bueno, si no tienen ninguna pregunta, voy a ver si hay algo acá. Si nadie tiene nada para preguntar, ya nos vamos despidiendo. Ah, sí, la clase esta ya también queda grabada desde el inicio y ahora la comparto en un rato. Así que sí, para los que entraron tarde, pueden después ver tranquilamente la parte que se hayan perdido, ¿no? Así que no hay drama. Ahora en un ratito ya la transformo y la subo. La convierto y se las comparto, así la pueden ver. Y más que nada también que les quede como para el momento que se vayan a poner a hacer los ejercicios para la guía, ¿no? Pero más que nada recuerden o apelen a intentar entender bien no solo aplicar las fórmulas, porque le decía, realmente tengo la certeza de que las fórmulas las pueden aplicar, pero bueno, lo importante sería entender, poder llegar a comprender eh, cómo están dados estos ejemplos, ¿no? ¿Qué involucra? ¿Qué fuerzas actúan? A qué sistemas están atribuyendo, ¿no? Y características más de lo que es la teoría que respalda a estas formulitas. Y no tanto quedarse con aplicar, llegar, poner la fórmula y listo. Más que nada para que les deje algo interesante a ustedes como conocimiento y que luego esto lo puedan aplicar. Para quienes vayan a hacer un TP que sea algo de energía, de transformación de energía, que podría ser, transformación de energía en realidad puede ser de cualquier cosa, o sea, de procesos que sean o del humano, si quieren, o pueden ser de otros de la naturaleza, que hay también, si les interesan, podrían ir por ahí en cuanto a cosas de transformación de energía, ¿no? Tal vez en la primera parte de esta materia pueden, si les interesa eso, claramente lo van a relacionar con trabajo, tipos de energía y hasta ahí. Leyes de la conservación de la energía, ¿no? Y hasta ahí. Y la parte de química sería abordar sobre ese tema, el mismo tema, abordar por ahí tal vez ya en concreto cómo fue la transformación a nivel químico, las reacciones, como más adelante vamos a ver un poquito de reacciones, de enlace en realidad, los enlaces que tienen esas partículas de las que ustedes están hablando, si cambió algo, como vamos a ver nosotros más adelante en química, vamos a ver que las moléculas o los compuestos se mantienen unidos a través de enlaces, pero que también hay otro tipo de interacción que no son enlaces, sino que son fuerzas, pero no en el sentido de fuerzas concretas como acá que vemos, ¿no? Pero sí de que son interacciones que se le llaman fuerzas, que son como las que complementan a esas uniones, ¿no? Y garantizan que los compuestos se queden todos juntos. Ese tipo de interacciones varían mucho cuando se les hacen procesos a la materia. Pueden romperse, cambiarse, restituirse por otras y así.
Entonces, para quien le interese algo de energía, tal vez, entonces en la primera parte habla sobre el trabajo, la energía, y en la segunda ya habla más bien de lo interno y de los enlaces, de las moléculas o los iones, que vamos a ver todo eso que es, ¿no? Como para proyectar cómo se podría hacer un trabajo. Para quienes vayan por el lado de energía, después pueden ir por otros lugares. Ya la unidad que viene, que es la unidad de electricidad, vamos a ver el concepto básico de electricidad y luego cómo esa electricidad se aplica a procesos fundamentales del cuerpo humano, que son la conducción eléctrica del corazón y de las neuronas, o sea, del sistema nervioso eléctrico, ¿no? Porque el sistema nervioso tiene su parte química, que no la vemos nosotros. Por ejemplo, a alguien le puede interesar analizar cómo es la conducción en las neuronas, ¿no? Y luego, tal vez, en la parte química, decir, bueno, ahora voy a comparar la conducción eléctrica de las neuronas con la conducción química, hacer una relación sobre en qué son parecidos, en qué son diferentes, que realmente son muy diferentes, tratar de establecer para qué sirve una, para qué podría servir la otra, y más que nada establecer diferencias, ¿no? Fundamentales, que ya vamos, cuando veamos, vamos a ver qué puede aparecer. Velocidad, por ejemplo, que es el término que aparece. ¿Cómo es la velocidad de este proceso? Bueno, una mucho más veloz que la otra, claramente, ya los valores están medidos. Entonces hay como otro mundo que nada que ver con esto de la energía que hoy les decía, que va más por el lado de la conducción de electricidad, o a los que les interesa la conducción de electricidad en el corazón. Bueno, ahí es otro mundo también porque pueden analizarla y a la vez después plantearse cómo van a relacionarlo con química, elegir tal vez eh, un tema que se relacione con la solución, por ejemplo, el fluido en sí mismo, porque la unidad 4 es de fluidos, la 3 es electricidad, la 4 fluido. En fluido vemos la sangre, ¿no? Pero los fluidos son todos los líquidos y los gases, pero todos los líquidos que conozcamos. Entonces después ustedes pueden elegir algún fluido, no solo la sangre, sino algún otro, y abordar las características de ese fluido, y ahí buscarle la vuelta, ¿no? Para relacionarlo, que es la idea, relacionar un tema, pero tratar primero de enfocarse en la parte de física y luego en la parte de química. En cuanto a lo que es la parte de química, lo que es sangre tiene muchas funciones químicas, o sea, la sangre se transporta por todo el cuerpo para realizar muchas funciones adentro de nuestro cuerpo y casi todas son químicas. Las Sí, no, funciones. eso le iba a preguntar, profe, porque recién hoy a la tarde, a la tardecita me arreglaron el tema del internet, del cable, que se había cortado y pude ver el enlace que habían mandado en el mail de la clase y vi del trabajo práctico que Claro, no entendía. ahí les mandé sobre las recomendaciones del TP para armarlo en Sí, concreto, es decir, bueno, que tenga una carátula siempre, que en la carátula siempre esté el nombre de el integrante o los integrantes, pues si son tres, bueno, son tres, ¿no? Que tenga el nombre de la asignatura, el nombre del profesor o profesora, es lo mismo, no se me enojen con lo de los artículos. Es para no hablar tanto porque hablo demasiado y si no termino más, si no. Entonces, si quieren el loguito de la universidad, siempre queda muy lindo ponerlo por algún lado, o del departamento de salud, que es otro. Si quieren también pueden poner alguna pequeña imagen que represente el tema del que ustedes van a hablar por algún lado. Lo que queda libre albedrío es la letra, el tamaño. Tampoco van a mandar una letra 18 porque no, tampoco. no da. No da. Ya les digo, me mandan la letra 18, no.
porque claro, hacen 5 páginas, pero escriben dos cositas y claro, pues están 18. Tampoco. O lo mismo el interlineado, que esté todo separado así, un renglón. El interlineado es eso, la separación que hay entre un renglón y otro. Tampoco le van a mandar un interlineado así, que esté un renglón acá, 40 años después otro renglón. No, tampoco. Sentido común, siempre, ¿no? En cuanto a tamaño de letra, tamaño interlineado, tamaño de sangría, todas esas cositas. Si ustedes van manejando el Word, ahí a un costado están como las típicas. Dice normal, y ya se usan la normal, es lo que todos usan, ¿no? Por eso es normal, porque tiene el interlineado, las sangrías, todo típico. Entonces, Y, eso sí queda a gusto de ustedes en cuanto a que a el tipo de letra, si les gustan las más que son más cuadraditas, más redonditas, bueno. O si le cambian al título de un coso, le ponen una letra y al otro otra, bueno. Que siempre se repita lo mismo también. O sea, si a todos los títulos ustedes le ponen Arial, supongo, vamos a ponerle nombre, le ponen Arial, a todos los títulos pónganle Arial, no le pongan, porque si no queda un descachengue. Los artículos tipo trabajo prácticos de estas áreas de estudio son sobrios en general, son más bien estructurados, y no son una locura. Tal vez en otras áreas de estudio hay como más variedad. Acá es como todo más cuadradito, más estructurado. Lo mismo si usan 2 columnas. En vez de una, 2, y van variando entre una columna, 2 columnas y así, que les quede todo perfectamente alineado. Amaría a quien haga eso. Realmente lo digo hoy. Amaría a alguien que pueda hacer eso visualmente y que use ese tipo de formato, porque es el que realmente se usa para los artículos del área de ciencias exactas, ¿no? Que es esto, ¿no? Que esto entra dentro de exactas. Les digo, el perfil de este tipo de artículos es muy específico. Por eso les recomendé, pónganle carátula, pónganle introducción siempre, siempre va la introducción. La introducción tiene que tener una forma específica. Pónganle un índice si les gusta, eso ya también es a gusto. Queda bien, bueno, pónganle un índice, pónganle siempre, bueno, después todo el cuerpito del texto así, todo lo que es ya el debate de ese tema. Póngale siempre conclusiones. No va si no tiene conclusiones, no existe. Y lo que no va es que si no está automáticamente está desaprobado, es la bibliografía. TP que no tenga bibliografía, desaprueba y lo rehace. Por más que sea una joya excelente y lo mejor del planeta, desaprueba por no tener bibliografía. Porque está recontraclarado ahí que sí o sí ustedes tienen que poner la bibliografía que consultaron, o sea, todo. Los libros, las páginas web y los videos de YouTube que se vean, todo perfectamente citado ahí. Porque si no, no se sabe de dónde han sacado eso. Además, que está prohibido andar copiando textos de la gente y ni siquiera decir de dónde uno lo sacó. Porque entonces se entendería que uno está robando eso y está diciendo que uno lo inventó y lo dijo. Y eso no es así, porque uno se pone a escribir y uno, o sea, uno escribe y puede hacer sus propias interpretaciones, ideas, pero es en base a una bibliografía. No lo hace en base a la nada, que de repente se siente, escribe como loco y no. Lo hace en base a leer cosas. Entonces esas cosas tienen que aparecer sí o sí. Entonces, en y, cuanto e- a lo que es la forma del TP, tiene esa forma, ¿no? Ya lo que va dentro del TP ya es otro cuento. Ya eso depende de ustedes. claro, para cuándo es esto o para más Eh, adelante? Acá que tengo, si es que no se cambió el cronograma, si todo sigue tal cual, dice en el cronograma que yo miré, que fue al principio del cuatrimestre, ¿no? Ahora igual después siempre voy a estar mirando los cronogramas porque si se modifican, nosotros tenemos que ir al ritmo de ese cronograma. Supuestamente la entrega del primer TP es desde el 4 al 17 de octubre.
cosa que coincide, que va muy bien, porque las unidades de física terminan el 7 de octubre. O sea que no es que ustedes no van a tener las herramientas para hacerlo, porque ya todas las unidades de física ya habrían terminado para ese momento, para el 4 de octubre. Así que, idealmente, si ustedes más o menos ya vienen definiendo qué es lo que están haciendo, están por hacer, no les quedaría más que aplicar eso, digamos, ¿no? Y después el segundo sí llama, es mucho más adelante, cuando termina como que es ahí, medio solapado cuando terminan las unidades de química. Pero la idea es que el TP es un tema, pero ¿qué hacen? Al principio, en el primer TP, le dan un enfoque desde la física. Bueno, según la física, este fenómeno se explica en función de qué, de las fuerzas que actúan acá, de las interacciones energéticas, supónganse, del trabajo, ¿qué más? De los cambios, claro, de la interconversión de la energía o de la electricidad o de las propiedades de los fluidos que vamos a ver, las presiones que vamos a ver en la unidad 4 y así, ¿no? A elegir cómo pueden explicar a través de estos conceptos algo. Luego ese algo lo amplían en función de la química que tiene. Por eso son dos partes distintas, porque una va bien enfocada a la física y otra a la parte química que tendría ese evento, ese proceso, esa transformación, lo que sea que ustedes elijan, porque pueden elegir alguna, por ejemplo, si para el principio eligen algo que tenga que ver con el corazón, a la segunda parte podrían explicar alguna anomalía del corazón y tal vez meter, que una vez me pasó eso, que alguien explicó más bien una anomalía y una medicación que se daba, entonces abordó por ahí cómo era la medicación esa, o sea, el fármaco, cómo eran los enlaces de ese fármaco, cómo interaccionaban con otras moléculas de la anomalía esa, ¿no? O sea, no le puedo dar tanto detalle porque es largo, pero en cuanto a decir, metió un fármaco, la estructura de ese fármaco, habló sobre los enlaces de ese fármaco, las interacciones estas que les hablaba hoy, que no son uniones, pero son súper importantes. Después que más, no sé, y algunos procesos medios así, ¿no? Pero porque a esa persona le interesaba, que estudiaba farmacia, le interesaba eso, ¿no? Puntualmente. Luego hay gente que ha hecho que de kinesiología, que han hecho, por ejemplo, lo que es la energía que hay en ciertas zonas del cuerpo específicas que pueden tener anomalías también, ¿no? Que el músculo tal, y así. Entonces hablaron por ahí de energía y luego se metieron de lleno a lo que es la generación de energía que necesita. Uno una vez habló sobre lo que sería la reconstrucción de una zona muscular que se deterioraba por cierta afección, cierta enfermedad, como patología, como se llame, y la forma en la que eso se recuperaba, no solo a nivel ejercicio, sino a nivel alimentación, que era lo que tenían que incorporar, y más que nada ver energéticamente cuánto rinde todo eso que uno está consumiendo. Ustedes sabrán muy bien que siempre todos están traumados con mirar las calorías, ponerle, se comen algo y miran atrás y dicen, y esto me aporta 100 kilocalorías o esto me aporta 2000, ¿no? Y así. Eso es energía realmente, es hablar sobre la cantidad de energía que voy a meter en mi organismo una vez que me coma ese producto, por ejemplo. Y todos los productos
y las cosas tienen distinta energía, que la carne, que el huevo, ¿no? Que la leche, que el chocolate, lo que se les ocurra, me aporta una cantidad de energía cuando yo lo consumo. Y luego también mi metabolismo basal, es algo de lo que estuvimos hablando la otra vez, que es este metabolismo que se encarga de procesar, de hacer reacciones típicas para que nuestro cuerpo pueda estar funcionando bien. Bueno, este metabolismo basal tiene una tasa de reconversión, que sería como lo que quema, o lo que quema por día, y así. Entonces, a través de ir, y él fue analizando lo que debían consumir, la tasa que debían, que se iba a gastar debido a estos ejercicios y así, ¿no? Porque a él puntualmente le interesaba esa enfermedad y estudiaba kinesiología, entonces le venía bien, ¿no? Era más afín a lo que él estudiaba. Qué sé yo, por ahí los que estudian enfermería pueden agarrar algunas cosas típicas que van a enfrentarse en su carrera, lo mismo que medicina, que tienen como para un montón de cosas, equilibrios de adentro del cuerpo, equilibrios de pH, equilibrios de temperatura, o por ahí ayuno. Es muy interesante lo que pasa cuando uno hace, ya estoy trabadísima, es que hace rato que estoy hablando, lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, cuando uno hace un ayuno prolongado. ¿En qué consiste el ayuno prolongado? Y todas las reacciones que van ocurriendo en función de hacer ese ayuno prolongado, ¿no? Primero eso de investiguen qué es, al que le interesa, investiguen cuánto tiempo es, y día por día eso se va describiendo, día por día, cómo va cambiando todo, cómo se va consumiendo todo y las enfermedades que aparecen. Claramente a alguien le puede interesar una enfermedad que aparece, por ejemplo, en los riñones al día 25 de ayuno, por ejemplo, ¿no? Y ver energéticamente eso, o otras consecuencias que tiene eso sobre el cuerpo. Claramente ese es un tema enorme. Nunca nadie lo agarró, ahora que lo pienso, pero es muy interesante porque ahí cambia muchísimo el metabolismo de una persona cuando está haciendo un ayuno prolongado, ¿no? Hasta que si lo sostiene en el tiempo se muere. O sea, perdón que lo diga crudamente, pero es así, ¿no? Este, yo soy, noto que siempre soy medio insensible para hablar, pero sé para entender que esto es afín, es así, ¿no? De hablar de casos hipotéticos. No es para, Sí, no es profe. para nadie puntual, ni con maldad, Sí, sino como de, bueno, esta situación general sobre si alguien mantiene tantos días, 40 días, ayuno prolongado, en estas condiciones, tal, 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 bueno, se puede, ya está. Pero antes que le pase eso, le pasa de todo. Entonces, bueno, ahí hay como otros temas. Ah, le decía que por ahí hay un aspecto inmunológico también. Ahora que andamos todos incursionando, ¿no? En ese tema por lo del virus, lo del COVID, ¿no? Se habla mucho más de la inmunología del cuerpo. La sangre netamente tiene una función inmunológica, que es que como cuando va recorriendo todo, porque la sangre va para todo el cuerpo, desde el corazón hacia todo el cuerpo, y en el camino va llevando estas moléculas específicas que van a reconocer a otras moléculas específicas. Se van a reconocer, esa es la palabra perfecta, ¡pum! Se conocen ahí y eso genera toda una reacción para el cuerpo, ¿no? Y etcétera, que es un mundo demasiado enorme ese. Pero en base es eso. Entonces la sangre va hacia todos lados y en diferentes lados va llevando estas moleculitas, va arrastrándolas también. Entonces por eso cuando hay una extraña que no corresponde al cuerpo, la reconoce o no la reconoce y por eso te afecta. Desarrolla toda una respuesta para que la empieces a conocer, ¿no? Porque no lo conocías antes, ¿no? Para decirlo como fácil de decir, bueno, eso es lo que pasa realmente, algo que es más complejo, pero que tal vez ustedes están familiarizados porque ahora todo el día en la tele y en todos lados hablan sobre que las vacunas,
que, bueno, si quisieran meter en vacunas sería hermoso también, porque como verán, la forma de fabricación de las vacunas ahora que son tan amplias y tan lindas, bueno, son diferentes e involucran macromoléculas. Ya van a ver, esa es la última unidad de química, las macromoléculas, ténganlo en cuenta también. Entonces, las vacunas involucran macromoléculas, involucran ácidos nucleicos, involucran proteínas, entre otras cosas, que son las macromoléculas que nosotros vamos a ver. Entonces, tal vez tomar algo de ahí también, de macromoléculas, para ampliar en la parte de química, pero que bueno, entonces por eso es que tienen que ponerse a investigar, a buscar, a analizar también qué les interesa a ustedes, ¿no? Porque tampoco es que yo llegue y les dé, tengan esto y capaz que les interesa a ustedes algo puntual o algo de la naturaleza y no tanto el cuerpo humano. Yo les sugiero siempre el cuerpo humano porque se supone que si son carreras de salud, ¿no? Son para el cuerpo humano. Pero si les interesan procesos de la naturaleza que están llenos de fenómenos físico-químicos, bueno, bienvenido también. Yo no me hago problemas mientras tenga relación con la materia, todo bien. Y bueno, y después ya netamente, en definitiva, la aprobación depende de que cumpla con todos los requisitos mínimos que tienen que tener un trabajo de las partes. Y bueno, ya la redacción, ya el trabajo que se nota que hay ahí, el entendimiento, la coherencia, que son aparte, ¿no? Que ya propio del texto. Pero los requisitos mínimos del TP son esos, que la carátula, que la introducción, el cuerpo del texto, la conclusión, la bibliografía. Y adentro, que tienen las imágenes, o las tablas, o las figuras, o los gráficos, lo que corresponda que van a poner, tienen que estar citados de la forma que les mencioné ahí. No pueden llegar y tirar imágenes ahí, ponerlas. Yo le digo tirar porque siento que están escribiendo tutu, pum, tiran una imagen. Siguen escribiendo tutu, pum, tiran una imagen. No, eso no existe. No pueden estar así. Esas imágenes tienen que guardar relación con el texto que está adentro, que están hablando, que están contando. Y tiene que estar citada como, por ejemplo, imagen 1, si es la número 1, imagen 1, y una breve descripción, no tiene que ser un cuento, apenas, no sé, representación o comparación de los dos modelos, cualquier cosa, ¿no? O imagen representativa del metabolismo basal de una persona, de las rutas metabólicas de un humano, no sé, cualquier cosa, o de una neurona, imagen representativa de una neurona, imagen representativa de, no sé, del corazón, como les puse en ese ejemplo, por lo que muchos agarran corazón. Entonces, las imágenes tienen que estar citadas y a la vez tienen que tener relación con el texto que están hablando, porque si no, no tiene sentido. ¿Por qué es tan importante esto? No capricho mío, sino que cuando uno estudia y usa los artículos para estudiar, que es la forma que tenemos los científicos de ahora, moderno, antes era diferente, de estudiar, es mirar el artículo. Mirarlo, obviamente leemos el título, brevemente, no podemos leer 150 artículos por día porque es inhumano. Entonces lo que hacemos es mirar las figuras y ver el pequeño texto que tienen ahí. Entonces yo miro la figura, miro una figura, todas las que están las miro, las miro y voy viendo, y ya con eso sé si en ese trabajo hay algo que me pueda servir a mí para lo que yo estoy haciendo. Y descarto, si no me sirve, se fue, viene otro. Si me sirve, pienso que me sirve, ahí recién me meto a leerlo, si no ni lo leo. Porque no tengo tiempo para leer millones, en realidad, como hoy se produce a millones la información científica, millones. Entonces, a través de la figura yo miro
Y si ya veo cositas que digo, esto se relaciona con mi trabajo, se relaciona con lo que yo ando buscando, ya me meto al cuerpo del texto a leer en profundidad, pero a través de las imágenes del primer aprendizaje. Pedagógicamente hablando, esto tiene una relación, o sea, está todo interconectado en todo. Esto quiere decir que hay un aprendizaje a nivel visual. Por ahí este recurso se usó en realidad al revés, ¿no? Porque pedagógicamente hablando, visualmente, yo ya aprendo de solo mirar un texto y mirar las imágenes y qué hace uno, porque es el funciona, esto ya aparte, ¿no? Ya no los quiero aburrir con mi cantaleta. Yo podría estar hablando hasta pasado mañana de estas cosas. ¿Qué pasa? Que la mente, esto es de otra rama de estudio, se llama neurociencia, la mente tiene un proceso de rellenar. Es automático. ¿Qué quiere decir esto? Que yo completo, solo con ver cosas completo todo el tiempo, esto es todo el día, ¿no? Yo completo con información que tengo y saco conclusiones y divago antes de realmente saber lo que está pasando. Entonces, yo al ver imágenes, ya hago suposiciones en mi mente sobre lo que hay en ese texto, sobre a qué va, de todo rápidamente, ¿no? Son procesos de la mente que garantizan que hay un aprendizaje al primer nivel de aprendizaje, del mirar y estar imaginando qué es lo que hay ahí adentro. Entonces, si yo miro estas imágenes y ya estoy delirando, por decirlo así, sobre qué va a haber en ese texto, ya hay como un nivel. Luego, puede ser que yo leo el texto y nada que ver. Leo y era, no, esto me decepcionó, no encontré lo que quería. Bueno, ahí queda. Pero sin embargo, este proceso de la mente se va a seguir haciendo todo el día, todos los días, las 24 horas. Porque es lo que hace la mente nuestra, humana. Hace eso todo el día, con todo. Y no deja vacíos. Si ustedes piensan, no existe una palabra hoy en día, nunca igual, pero no existe una palabra a la que ustedes no le tengan una imagen. No hay forma de que yo les diga tal cosa y ustedes automáticamente no hagan todo, no completan y rellenan con información sobre esa palabra, de lo que sea. Les digo que estoy viendo mi gato, les digo gato y ustedes automáticamente en su mente encuentran una forma de gato y todas las características del gato que ustedes saben. Y así con todo. No hay forma que haya algo que esté vacío, porque a la mente no le gusta el vacío. Pero esto no tiene nada que ver con nada en realidad. Pero bueno, por ahí es para justificar por qué les decía de que las imágenes realmente son de lo más importante en un artículo y no pueden estar hechas así como, listo, ahí te pongo esta imagen que no tiene nada que ver con nada, ni te aclaro lo que es, ni nada. Aparecen gráficos y yo no te pongo, bueno, en este gráfico se compara la tal cosa contra la tal cosa. Para que vos sepas, realmente no te estoy ayudando a que puedas avanzar en tu estudio, ni en tu trabajo, ni en nada. Entonces, de ahí que va a que las imágenes son sumamente importantes y tienen que estar detalladas y bien ubicadas. Porque se supone que todos trabajamos de forma colaborativa y mi trabajo le sirve a otro y el del otro a mí y así yo le aporto al otro y el otro a mí y todos nos vamos retroalimentando y cada vez aprendiendo más. Pero bueno, eso. Si alguien tiene algo para preguntar, este es el momento idóneo para hacerlo. De lo que sea, igual, ¿eh? Si es del TP, ya les repito, vayan buscando qué les interesa, qué les gustaría hacer y vayan haciendo y me pueden ir preguntando, no hay drama. Si tienen dudas también, me pueden ir siempre preguntando, compartiendo, mandándome enlaces que ustedes busquen para que yo los chusmee, los oriente y así vamos intercambiando. Que es la idea más bien del TP, ¿no? Que sea algo que se disfrute hacer, que sea de intercambio, que no sea algo tan tedioso, incluso que sea una estancia de aprendizaje, no que sea